Buenas tardes, me llamo Juan Sebastián Figueroa, soy licenciado en Psicología y hoy vamos a abordar los niveles de medición de las variables según Stevens. Para empezar vamos a repasar lo que es una variable. Una variable hace referencia a toda característica o atributo de un ente, ya sea una cosa, persona o evento, la cual puede tomar distintos valores. Estos valores también los llamamos categorías. Y varían de un individuo a otro o en el mismo individuo a través del tiempo. Es por esto que se llaman variables, porque varían. Vamos a ver un ejemplo. El sexo de una persona puede ser distinto al de otra. Por ejemplo, el sexo de mi padre es distinto al de mi madre. La profesión, la altura, la edad de un mismo individuo. Estas últimas dos variables pueden variar de un individuo en un mismo individuo dependiendo del tiempo en el que lo midamos. También existen las variables psicológicas, los constructos, que los medimos indirectamente, como el nivel de ansiedad o de depresión. Las variables primeramente se clasifican en cualitativas o cuantitativas. En las cualitativas vamos a estar trabajando con datos categóricos, no vamos a estar trabajando con números. Estas categorías van a ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar la procedencia, en dónde naciste. Y entonces un sujeto no puede responder que nació en Argentina y va a ser excluyente. No nos va a poder responder que a la vez nació en Brasil, por ejemplo. Estas categorías no permiten operaciones aritméticas, por lo que dijimos que no estamos trabajando con números. Denotan cualidad, clasificado en un número fijo de categorías o clases. Nosotros sabemos y delimitamos las categorías, no pueden ser infinitas, como si pueden ser, por ejemplo, los números. En las variables cualitativas vamos a aplicar estadística no paramétrica. Incluyen las escalas o los niveles nominales y ordinales. Por otro lado, las variables también pueden ser cuantitativas. Estas variables permiten operaciones aritméticas porque vamos a estar trabajando con números. Cuando los supuestos de estas variables funcionan satisfactoriamente, se aplica preferentemente la estadística paramétrica. Si no se aplican los supuestos, vamos a aplicar estadísticas no paramétricas. Si quieren saber un poquito más sobre estadística paramétrica y no paramétrica, denle clic a algún recuadro que voy a estar dejando aquí en el futuro para ahondar sobre el tema. Por último, estas variables cuantitativas incluyen las escalas intervalares y de razón. Ahora pasamos a lo principal, lo que compete en este video, que es la medición. La medición hace referencia a la asignación de numerales a objetos, características o eventos, de acuerdo a ciertas reglas consensuadas. Entonces decimos que la medición, según Stevens, es esta asignación arbitraria. Estas reglas que nosotros nos ponemos de acuerdo para asignar ciertos números a distintos objetos o características. Como hagamos esta asignación va a determinar el nivel de medición en el cual trabajemos. Estos niveles de medición van a tener distintas propiedades matemáticas, por lo cual se van a poder realizar distintas operaciones estadísticas. Los niveles de medición que propone Stevens son nominal, ordinal, intervalar y por último de razón. El nivel nominal es el más básico, el que posee menos propiedades matemáticas, por lo cual es el nivel en donde se pueden hacer menos cantidad de operaciones estadísticas. Y el nivel de razón es el nivel que responde a la mayor cantidad de propiedades matemáticas, por lo cual se pueden realizar todas las operaciones estadísticas. Si quieren conocer un poquito más sobre la postura de medición según Stevens y Campbell, den link a este recuadro de aquí. Como dijimos, las propiedades matemáticas van a determinar las operaciones posibles y por lo tanto los análisis estadísticos. Hay muchas propiedades matemáticas, pero para ver estos niveles de medición vamos a centrarnos en estas cuatro. La primera es la propiedad de identidad, que hace referencia a que cada número tiene un significado particular. Luego viene la magnitud, que
que hace referencia a que los números pueden ordenarse y tienen un orden específico. Si lo ubicamos en una regla, el 1 va a venir antes que el 2 y el 2 va a venir antes que el 7 y así. Y también que algunos indican mayor magnitud que otros. La tercera propiedad que nos compete es la de intervalos iguales o igualdad de distancia. Las diferencias entre los distintos números son las mismas sin importar los puntos donde se ubiquen. Y un ejemplo. La diferencia entre 10 y 20 es la misma que entre 70 y 80. Por último, la propiedad del cero absoluto. El punto 0 en la escala indica la ausencia del atributo que midamos. Un ejemplo, 0 pesos a fin de mes. Empecemos con la escala a nivel nominal. Dijimos que nominal y ordinal son escalas categóricas. Entonces las categorías de las variables nominales hacen referencia a las cualidades de las personas u objetos. Como habíamos dicho, estas categorías son excluyentes unas de otras. En este nivel se cumple únicamente la propiedad de identidad. Cada categoría representa una cualidad distinta a otra. Por ejemplo, tenemos la variable profesión y las categorías son psicólogo y médico. Es distinto por obvias razones la profesión que realiza un psicólogo a la que realiza un médico. A la hora de... Bueno, y una aclaración. A la hora de la codificación, cuando nosotros vamos a trabajar con el SPSS o cualquier programa estadístico, esta codificación es la asignación de los numerales a estas categorías. Los números podemos asignarlo a las categorías, pero solo cumplirán con la propiedad dicha anteriormente, que es la identidad. Algo que se hace mucho es a la variable sexo, se la categoriza como 1 y 2. El 1 pueden ser los hombres, 2 las mujeres. Como dijimos que la medición es esta asignación en base a ciertas reglas que consensuamos, bien podría ser que las mujeres sean el número 1 y los hombres 2, o los hombres el número 20 y la mujer 715. Simplemente se cumple lo de identidad, que un número representa una categoría. Los análisis descriptivos que se pueden realizar en este nivel son el de frecuencia, que la palabra frecuencia hace referencia a la cantidad. Significa eso, cantidad, por lo que vamos a estar contando. También podemos sacar el porcentaje, que recuerden que el porcentaje siempre se saca en torno a un n, en torno a un total. Si nosotros queremos saber el porcentaje de hombres que es médico, va a ser distinto a ese porcentaje, así que queremos saber el porcentaje de hombres de la muestra total, teniendo en cuenta hombres y mujeres. Las medidas de tendencia central con las cuales vamos a estar trabajando en este nivel son la moda o modo. Se puede decir de ambas formas. Y se escribe con la MO en cursiva. Esta moda básicamente es la categoría que más se repite los sujetos. Si tenemos 703 hombres y 700 mujeres, la moda van a ser la categoría hombres. Por último, estos datos se pueden presentar en un gráfico de barras, ya sea verticales u horizontales, un gráfico de torta pastel o también dicho circular. Veamos un ejemplo. Aquí estuve analizando una base de datos, la variable facultad, cuyas categorías eran facultad de ciencia, arquitectura y filosofía. Entonces, de una muestra ustedes redactarán algo similar a esto. De una muestra total de 450 estudiantes, se puede observar que 162, paréntesis 33%, pertenecían a la facultad de ciencia, 153 pertenecían a la facultad de arquitectura y por último un 30%, n igual 135, pertenecían a la facultad de filosofía. Vean que este último se lo puso de otra forma
Pero generalmente, si vienen redactando desde la primera forma, como estos 162 pertenecían a tal facultad, 153 a tal facultad, van a seguir redactando de la misma forma. Simplemente les quería mostrar que tienen esta otra posibilidad. Se pone el porcentaje y n minúscula, porque es una submuestra, entre paréntesis, indicando la frecuencia o la cantidad. Punto y seguido, como puede observarse, asistir a la Facultad de Ciencias fue la moda, que es la frecuencia que más se repite. Abajo tenemos una tablita que se asemeja al formato APA, que vamos a indicar solamente el n y el porcentaje. Y un gráfico de tortas. Luego vienen las escalas de nivel ordinal. Esta escala se aplica a variables a cuyas categorías le podemos aplicar un orden, lo cual responde a la propiedad de magnitud o ordenamiento, además de indicar una identidad. Pero no se puede establecer una distancia igual entre las categorías. Entonces podemos decir que una vale más o menos que la otra, pero no cuánto. Vamos a ver unos ejemplos. La posición de llegada en una carrera. Esa vendría a ser la variable cuyas categorías son primero, segundo, tercero. Entonces nosotros sabemos que el primero llegó antes que el segundo y que el segundo antes que el tercero, pero no sabemos por cuánto. Pudo haber sido unas milésimas de segundo, que estuvo súper pareja la carrera, o pudo ser que había una distancia monumental, que el primero ganó por goleada. Lo mismo pasa en la calificación. La calificación te lo pueden medir con las categorías insuficientes, aprobado, aprobado, bueno, muy bueno, distinguido, excelente. Lo que sucede acá es que no se cumple la propiedad que vamos a ver en el nivel que viene, que se llama de igual distancia. No es la misma distancia, o no te va a importar tanto si te sacas un distinguido en vez de un excelente, va a estar por ahí, a menos que sea muy perfeccionista o autoexigente, a que si te sacas un aprobado o un desaprobado. Ven que ambos están uno al lado del otro, distinguido y excelente, y desaprobado y aprobado, pero la distancia que separa un desaprobado de un aprobado es mucho más grande a la que hay entre un distinguido y excelente. Probablemente te importe mucho si desaprobás por un puntito un examen de estadística, y no tanto si te saca un excelente o un distinguido. Otro ejemplo de este tipo de variable es el nivel educativo, grado de escolaridad, año de carrera, primero, segundo, tercero. Los descriptivos que vamos a estar usando en este nivel vuelven a ser los de frecuencia y porcentaje. Y ahora la medida de tendencia central, en el anterior dijimos que era la moda. Estas medidas de tendencia central lo que nos permite es, mediante pocas palabras, resumir los datos, la información de los datos. Para no estar diciendo uno a uno lo que salió en nuestra muestra, vamos simplemente a usar una de estas medidas. Nosotros podemos aplicar la moda, pero lo preferente ya pasa a ser aplicar la mediana, que se simboliza con la ME en cursiva. La mediana es el punto del medio, el 50%, si nosotros arregláramos en orden ascendente o descendente las puntuaciones de todos los sujetos. Si por ejemplo en nuestro curso hay 20 chicos, nosotros vamos a ordenar los sujetos que se sacaron insuficiente, desaprobado, aprobado, bueno, bueno, muy bueno, 3 chicos se sacaron distinguido, excelente, etc. Y vamos a contar 10 chicos y el número 10 va a ser la mediana, ya sea que se saque un aprobado o un distinguido. También vamos a usar rango, la mínima, máxima y desviación intercuartil. La mínima, máxima son las puntuaciones mínimas que se vieron en nuestra muestra, o las puntuaciones máximas. Si bien estas son las categorías posibles, que dijimos que eran fijas y nosotros las conocíamos, puede ser que en nuestro curso hayan estudiado todos y entonces la nota mínima haya sido un bueno.
Entonces, si bien existen estas categorías, ninguno se ubicó en una de ellas. La máxima puede ser una excelente. El rango son la cantidad de categorías que separan a la nota mínima y nota máxima. En este caso, si la mínima un bueno y la máxima un excelente, el rango sería de 3 puntos. Y la desviación intercuartil se hace referencia a qué tanto se alejan estas puntuaciones de nuestra medida de tendencia central preferida, en este caso la mediana. Si tenemos mucha desviación intercuartil, sucede que si bien la mediana fue un bueno, hay muchos sujetos que se sacaron excelente y también hay muchos sujetos que se sacaron insuficiente. Si llegase a ser poca la desviación intercuartil, eso quiere decir que hay muchos sujetos que se sacaron muy bueno y muchos sujetos que se sacaron aprobado. Por último, este tipo de variables o escalas también usan los gráficos de barras y sectores. Veamos un ejemplo, una descripción de una variable ordinal. Chicos, hago la salvedad que si están cursando la materia de estadística, metodología de investigación o psicometría, aún no tienen que saber hacer esto o esto de aquí abajo. Simplemente se los dejo a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo es que se aplica en el futuro. Esto lo estarán viendo más adelante en cuarto en informática aplicada al ejercicio profesional. Comencemos entonces. La variable rendimiento es la variable que vamos a estar describiendo. Del total de una muestra de 450 sujetos, podemos observar que 117 obtuvieron bueno como rendimiento. Aquí vemos bueno y el porcentaje que fuere si le queremos añadir el porcentaje. 90 obtuvieron aprobado y las demás categorías, esto es desaprobado, muy bueno y sobresaliente, estuvieron compuestas por 81 sujetos cada una. Podemos observar que la mayoría de sujetos obtuvo un rendimiento de bueno. Ahí estamos hablando sobre la moda. Bueno, ahora abordando la escala a nivel de intervalar, vamos a ver que esta escala representa magnitudes con la propiedad de igualdad entre sus puntos. Se puede establecer un orden, hacer comparaciones de igualdad y medir la distancia entre los puntos. Podemos hablar que tantos puntos más que, por ejemplo, tal sujeto se sacó 20 puntos más en la escala de depresión que tal otro. El valor 0 de este tipo de escalas es arbitrario o consensuado y no refleja ausencia del atributo. Por ejemplo, el 0 en la temperatura no indica la ausencia de temperatura, sino que se puso 0 en la escala Celsius al punto de congelación del agua. Fue algo consensuado. Al ser consensuado, al no tener 0 absoluto, no vamos a estar hablando de múltiplos ni divisiones. Por ejemplo, si ayer hubo 20 grados y hoy 40, no podemos decir que hubo el doble de temperatura. Simplemente podemos decir que hubo 20 grados más. Este tipo de escala cumple con las propiedades de identidad, magnitud, también llamado orden, e igualdad de distancias. Por último, mencionamos que todos los test psicológicos van a estar midiendo hasta este nivel de medición. No podemos medir más allá de este nivel porque en psicología y en las ciencias sociales medimos de forma indirecta muchas variables o muchos constructos. En cuanto a los descriptivos, ya la frecuencia y el porcentaje no son convenientes. Si bien podemos calcularlas, esto no nos conviene. Recuerden que todo lo que hagamos en cuanto a estadística descriptiva va a ser para poder facilitar la interpretación de los datos. Y en este caso, realizar un cálculo de frecuencia y porcentajes no nos facilita en nada. Por lo que vamos a estar usando las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son la media,
que se simboliza con una letra M mayúscula y en cursiva, con su desvío estándar. El desvío estándar indica qué tanto todas las puntuaciones de nuestra muestra se alejan de la media. También va a estar simbolizado con la letra DE mayúscula y en cursiva. Recuerden que estamos hablando siempre del formato APA. Vamos a usar la mínima, máxima y rango, al igual que en los ordinales. En cuanto a medida de dispersión, también vamos a agregar la asimetría y la kurtosis. Ahora les voy a estar explicando brevemente qué es la asimetría y qué es la kurtosis. Los gráficos que se prefieren, ahora vamos a usar el llamado histograma. También podemos usar el gráfico de cajas y bigotes, si vamos a estar comparando grupos. También podemos hacer, a través de un histograma, realizar el polígono de frecuencias, que es simplemente la unión de los puntos. Bueno, veamos este ejemplo de variable intervalar. No se centren no es necesario que entiendan todo, simplemente es para que vean cómo se utilizan estas medidas de dispersión y tendencia central a este nivel cuantitativo. De un total de 218 sujetos, se midió el nivel de alegría empática. La media de la muestra fue de 4.65 puntos, con un desvío estándar de 0.58. Recuerden que el desvío estándar nos dice qué tan significativo es la media en cuanto a representación de todas las puntuaciones de la muestra. Las puntuaciones se distribuyeron en un rango de 4 puntos, siendo la puntuación mínima de 1 punto y la máxima de 5. Por último, la curva de distribución se presentó de forma asimétrica negativa, indicando que la mayoría de puntuaciones se ubicaban por encima de la media, y la curva fue leptocúrtica, indicando una alta concentración de los datos. Si quisiesen conocer un poco más sobre cómo describir variables intervalares y de razón, lo cual se aprende en informática, den clic a este videito que voy a estar poniendo por acá, en donde se verá a fondo lo que es la simetría, lo que es la kurtosis y demás estadísticos. Y aquí en tablita formato APA ya no vamos a estar mencionando la frecuencia, simplemente que vamos a estar, como les dije, comentando la media y el desvío estándar, porque comentar la frecuencia o los porcentajes no es conveniente. Y este gráfico es un histograma, que si nosotros le ponemos puntitos aquí y los unimos, hacemos un polígono de frecuencia. Por último, estamos viendo el nivel de razón. Es el nivel de medición más completo, ya que responde a las propiedades de identidad, orden, distancia y cero absoluto. Este cero absoluto indica la ausencia del atributo que estamos midiendo. En este nivel se puede realizar cualquier operación matemática, por lo que se puede realizar cualquier análisis estadístico. La diferencia de valores indica la diferencia exacta del atributo, por lo que es correcto hablar de multiplicaciones y divisiones. Ejemplo de estas variables puede ser la altura, el peso, la edad, tiempo, cantidad de personas, salario. Podemos decir que un empresario gana el doble que lo hace un profesor. O podemos decir que ahora tengo el doble de edad a que cuando tenía 13 años, por ejemplo. Los descriptivos que vamos a estar utilizando, nuevamente, los descriptivos de frecuencia y porcentaje no son convenientes, por lo que nos abocamos a mencionar la media con su desvío estándar. Recuerden siempre que hablemos de una media, tiene que ir acompañado del desvío estándar. La mínima, máxima, rango, junto con asimetría y kurtosis. Los gráficos que vamos a estar usando son los mismos que en el nivel intervalar. Vamos a usar histograma, gráfico de cajas y bigotes, polígonos de frecuencia. Ahora veamos un ejemplo. Analizamos la edad de la muestra. La edad media de la muestra fue de 37 años, con un desvío estándar de 6.3. Las puntuaciones se distribuyeron en un rango de 49 puntos, siendo la edad mínima de 24 años y la máxima de 73. Un cuadrito formato APA, de nuevo mencionamos simplemente la media del desvío estándar, y un histograma
Este histograma se lo puse en formato APA para que vean un poquito. Bueno, ahora les preparé unos ejercicios de reconocimiento del nivel de medición de las variables. Recuerden que nosotros tenemos que llegar al punto de poder reconocer en qué nivel se ubica cada variable simplemente con el nombre de estas sin ver las categorías muchas veces. Bueno, primeramente tenemos el sexo, nivel educativo, edad, nivel de ansiedad medido por el STAI, velocidad, carrera, años de cursado, temperatura, tiempo de reacción a un estímulo visual y depresión medido por el Beck Depression Inventory. Si quieren, ahora pausen el video y traten de reconocer el nivel de medición de cada una de estas variables y poner además las categorías que suponen que tienen estas variables. Recuerden que cada categoría es el valor que puede adoptar un individuo con respecto a esta variable. Ahora pasamos a ver las respuestas. En cuanto al sexo, es una variable nominal cuyas categorías pueden ser hombre o mujer. El nivel socioeducativo es una variable ordinal cuyas categorías pueden ser primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, etc. La edad es una variable de razón que generalmente la ubicamos de 0 años a 120 o pueden ser más. El nivel de ansiedad medido por el STAI, recuerden que dijimos que todas las variables medidas por test psicológicos y muchos constructos psicológicos resultan de un nivel intervalar. Este test mide de 0 a 68 puntos. No es necesario en el caso de los test que sepan cuáles son las categorías, simplemente recordar que se mide a este nivel. Y si estamos hablando de un nivel intervalar, recuerden que es un tipo de variable cuantitativa, por lo que trabajamos con números. La velocidad es una variable de razón, porque el 0 indica ausencia de velocidad, de movimiento. Puede ir de 0 km por hora a la velocidad de la luz. La carrera es una variable nominal, porque no se puede establecer que una es mejor que otra, y las categorías pueden ser medicina, enfermería, psicología, etc. Año de cursado y años de cursado. Este pudo haber sido un poquito complicado, confusión, o generar un poco de confusión, y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando hablamos de año de cursado, se refiere a un nivel ordinal, porque se refiere a los años de cursado de una carrera de primero a sexto o de primero a quinto si estamos hablando en psicología, o primero a cuarto si es un profesorado, etc. Recuerden que aquí ya están definidas las categorías. En cambio, los años de cursado, así en plural, hace referencia a la cantidad de años que tú llevas cursando una materia o una carrera. Como es de tiempo, como es el tiempo que llevas, es una escala de razón y puede ser de un año a infinito. Esperemos que puedan realizarlo en tiempo y forma ustedes. La temperatura se mide en una escala intervalar, ya que puede ser tanto Celsius o Fahrenheit. El tiempo de reacción a un estímulo visual es de razón. Recuerden que el tiempo es de razón. De 0 segundos a infinito, si la persona no reacciona directamente. Por último, depresión medido por el Beck Depression Inventory resulta de vuelta intervalar porque es un test psicológico y este se ubica de 0 a 60 puntos. Ahora vamos a estar, el siguiente ejercicio es asignar a cada una de estas variables sus descriptivos y sus medidas de tendencia central y de dispersión si fuese apropiado. En este momento pausen el video para realizar el ejercicio y denle play para ver las respuestas. Bueno, las respuestas son en que en el sexo vamos a estar usando la frecuencia, el porcentaje y la moda o modo.
El nivel socioeducativo lo vamos a describir mediante la frecuencia, porcentaje, modo y mediana, el rango mínimo y máximo. La edad, como es cuantitativa, vamos a usar la media, desvío estándar, rango, mínima, máxima, kurtosis y simetría. El nivel de ansiedad medido por el STAI, como es del mismo nivel, media, desvío estándar, rango, mínima, máxima, kurtosis y simetría. La velocidad, también vamos a analizar estos estadísticos. La carrera, vamos a usar frecuencia, porcentaje y modo. Año de cursado, frecuencia, porcentaje, modo y mediana, rango, mínima, máxima. Años de cursado, recuerden que es cuantitativa, de razón. Medias, desvío estándar, rango, mínima, máxima, kurtosis y simetría. Temperatura, medias, desvío estándar, rango, mínima, máxima, kurtosis y simetría. Tiempo de reacción a estímulo visual, lo mismo que el anterior, y en cuanto a depresión, lo mismo que el anterior. Bueno chicos, los dejo con las referencias que usé para armar este video, espero que les haya ayudado. Cualquier consulta que tengan me lo dejan en los comentarios, les voy a estar respondiendo. Cualquier sugerencia también. Les dejo abajo también mi perfil de ResearchGate por si quieren seguirme y ver las investigaciones en las cuales estoy trabajando. Y bueno, la idea es ir haciendo de a poco más videos que puedan ir ayudándolo en la carrera de psicología o en la que estén cursando.